Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenida a la gente de YouTube, bienvenida a la gente de Twitch. Continuamos con otro videito de KOTOR. Este lo vamos a dejar momentáneamente, vamos a recorrer todo. Allá se va a picar, no mucho porque hacemos pam pam, doble. Listo. The power of the dark side. ¡Opa! ¿Y este muchacho? ¿Y dónde están estos? Es tú. Ay, Dios. Lo que tiene que tolerar uno. Your wish? Dale, dale. Lady Qatar. My Qatar Blood. Sure. ¿No sale esa mierda? Ah, no, pues esto es muy duro. Me gusta pues son tres sables de distintos colores. No hay nada que podamos agarrar de los cadáveres de estos. Mientras tanto el PJ se va curando. De acá tampoco. Acá sí podemos abrir. Saltale. Eso, saltale. Al lobby. Me curo. Muchacho este no tiene nada, ¿no? No tiene nada. Se abre la taquilla 1. Curas. Se abre la taquilla 2. Adrenalina. Se abre la taquilla 3. Más adrenalina. Se abre la taquilla 4. Plata, granadas y piezas. Bien. Se abre la taquilla 5 que estaba pasando desapercibida. Más adrenalinas. Bueno, la cantidad de droga que manejan estos muchachos. Denme un segundo porque... No, está bien. Me preocupaba que por ahí estuviera muteado como un boludo. Más de una vez me ha pasado. Puerta del trono. Acá tenemos un muchacho que está con mucha ganas de pelear. Se va a comer un éxtasis y un sopapo. Listo. GG will play. Por ahora, easy win, easy life. Botiquine. Me están dando una cantidad de cosas para curarme que claramente... Generalmente en juegos antiguos cuando pasaba esto significaba que te iban a romper el ocote. Listo. ¿Se entiende? En juegos antiguos, si te daban tanta cosita como para curarte, es porque te iban a romper el ocote. Sin ningún tipo de duda te iban a romper todo el ocote. Puerta del templo, pero por acá estaba abierto, así que lo vamos a meter por acá. Bien, bien. Sigamos por acá. No agarramos más puertas. Primero vamos a dar el recorrido entero. Después vemos qué onda las puertas. Calculo que esto debe dar la vuelta completa del... Hay dos, están los dos juntos. Ahí va uno y ahí murieron. Todos los dos juntos. Esto va a dar toda la vuelta al complejo. O sea que ahora yo doblando por acá debería llegar a la misma puerta por la que entré. Doy por hecho que será algo así. Sí. Ven, por esta entré yo. Vamos acá. No se puede. Listo. Vamos entonces por la derecha. Ya que no me deja pasar la Qatar Blood. My Qatar Blood. Your wish? Your wish. Yes. Esta no sabe abrir puertas. El viejo tampoco. Sure. O sea que vamos a tener que abrirla por las manos. Listo.
Buah. ¿Cómo fallás a un dummy? Literalmente es un dummy, el chabón no se mueve. Por el puta. Ay, Dios. Cerrar sesión. Yes. And you need? Ver la sala del navegador no. Podríamos, porque es... ¿qué me pide? Puntas. Tengo 87 puntas y 130 de reparación. Pero la verdad que los estoy matando fácil. Me la voy a guardar para ver, por ejemplo... No, ahí estamos nosotros. Me la voy a guardar, por ejemplo, destruir el programa... Nah. No me van a durar nada los droides igual. El oeste, estos droides... No. Sala de mando de no sé qué... No. El obelisco... Desactivar torreta sentinela. Ese sí. Bien. Pasillo del norte, ya está limpio. Pasillo del sur, ya está limpio. Descargar esquema del área, no. Son 5 puntas que gasto al pedo porque lo puedo hacer yo caminando. Además me sirve más porque de esa manera ya sé por dónde pasé y por dónde no. Bien, este ya está revisado. Este es el que tengo... Ah, no, este también ya está bien. No había que hacer más nada en este, ¿no? Si este estaban todos los cosos, ya está. Bien. Abrimos acá. ¿Qué quiere inventar, Yole? Ya se tira rayito, Yole. Se tira rayito y después se pregunta. Este loco quiere ir a pegarle. Tú. Se tira rayito, papá. Otro ordenador más. ¿A qué abro la puerta? Porque puedo. Esto literalmente es por la experiencia. Porque están deshabilitadas las torretas, o sea que atacar no me van a atacar. Y tal otro más. Pero son 500 de experiencia cada uno. Las dos, perdón. Y acá en teoría tiene que haber algo. Que totalmente al pedo está esto entonces. Es impresionante. Bueno. Dos puntas. Esto es exactamente lo mismo que el anterior. O sea que no tiene sentido. Me desconecto. Gasté 2 puntas al pedo. Bueno. Por eso está bueno tener a alguien que hackee. Así por lo menos consumí menos puntas, menos piezas. Antes de meternos por acá, que lo más probable es que sea el camino correcto, vamos a arrancar primero por lo que sabemos que no es el camino correcto. Que son estos lugares. Droide oxidado, este si lo quiero reparar. Pimba. Bien, cosas para mis droides. Más piezas. Más kit de reparaciones. Bombas sónicas. Más piezas y cosas para mis droides. Bien, como saben, mi droide es uno de los que combate siempre conmigo. Justamente por lo que decíamos recién del tema de... Cristal de Safip.
Bien, vamos por acá. ¿Qué hay más acá? ¿Se pica o no se pica por acá? Sherios oscuros que quieren Who dares charlar. intrude on our meditations? You know the penalty for... Revan, you are back. Ahora sirvo a la luz y el consejo Jedi. Malak told us what happened to you. The Jedi Council has stripped you of your power. You are a shell. You are not fit to rule the Sith anymore, Revan. Darth Malak. Ay, Dios. ¿Estos muchachos creen que me pueden ganar, en serio? Bueno, están haciendo un buen trabajo, igual. He de admitir que hicieron un muy buen trabajo. Your wish? Juliado completamente otra vez. Yes. Che, muchacho, pará, ¿cuánto vamos a estar? ¿Cuánto tiempo íbamos a estar aturdidos? Pará. ¿Qué le pasa? Yes. Pará, no se me va más el aturdimiento, boludo. No, no te tomes esto, tomate el otro, el bueno. Clavate dos de esos. Ahí está, por fin, boludo. ¿Cómo se nos complicó esta situación? Get it. Yes. Por eso yo soy Darth Malak, mostra, y ustedes son unos patéticos. Ahora unos patéticos que dieron una buena pelea. Les voy a dar ese... Opa. ¿Qué onda ese guantelete de poder Sith? Yo tengo equipado uno de Fuerza 2, este Fuerza 3. Obviamente que vale Fuerza 3, pa. Yes. What? What is it? Yes. 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 Empezar a recuperar... Yuani tira un curar y se le hunde la maná, boludo. Es impresionante. Bueno, la fuerza. Al caso. Yes. What? Listo. Se picó ese combate, Epa. Siempre sacate encima al droide primero, que es más molesto. Listo. No hay nada ahí. El droide no tiene nada. No hay nada para lootear. Salimos de acá. De chill, padre, de chill. ¿A dónde querías ir, más? Está bien, los otros eran unos acólitos especiales. O en realidad eran unos Sith oscuros. Estos son acólitos sí. En el escalafón están más abajo. Listo. Listo. Got something. Not protect.
I suppose you're going to nag me until I cough it up, aren't you? Nothing is private anymore, it looks like. There's no escaping. My wife's name was Neyama. She was the Yukatis enforcer who shot me out of the sky, if you remember. My wife had plenty to do with the war. Upon meeting her, I knew right away that she was strong in the Force. That's why she was able to shoot me down. Neyama was a marvel of a woman. Fiery, determined, smart. She dragged me to the capital and foiled 3 of my attempts to escape prison. Oh, and that body. La guerra. Yes, that. Needless to say, I eventually won her over. That was after I kidnapped her upon being broken out of the Yukatis prison, mind you. But, that's another story entirely. At any rate, I wanted to train her in the Jedi way. The Council refused my request, naturally. I was still a Padawan at the time. I was an experienced Padawan, surely, but not yet ready to be a full Jedi, and certainly not ready to train another, especially not one so old as my wife. I did. I wasn't the first, and I won't be the last. The problem with self-righteous folk is they think they're more right than everyone else. I believed in her and trained her in secret. I ignored her willful nature. I loved her too much to see fault in her. She loved me too. I know she did. At the time, our love was a shared bliss. Better than anything I had known before or since. ¿Y qué pasó? Exar Kun is what happened. Neyama was inspired by Exar's promises of a new golden age. She wanted to join him. She came to me, pleading with me to throw aside what she called the decrepit trappings of the Jedi, to join her in Exar's war. Entonces ella había quedado en I lo hadn't oscuro. thought so, not right then. I was too proud to believe that of her. I had trained her myself. I loved her. I pleaded with her to reconsider, to think about all that she was throwing away, to think about what she would become. She would have none of it. Finally, in frustration, she attacked me. She drew her lightsaber and attempted to strike me down. It was a scene being repeated everywhere throughout the galaxy. Pupil against master. In my case, it was a long and terrible battle, but I defeated her. No, I had her at my mercy, disarmed and defenseless. She looked up at me and she knew. She knew I couldn't do it. Yo tampoco creo que hubiera podido. But I should have. Sometimes I convince myself otherwise, but it's no use. She had fallen to the dark side when she raised her saber against me, and I let her go. To my shame, she went on to kill many Jedi during the war, until she herself was slain in the final battle. I grieved for her death, inevitable as it was, even as the Jedi Council put me on trial for my actions once the war was over. I had trained Neyama against their wishes. I had failed to kill her when I had the chance, and she went on to kill others. Not to mention that I had remained a Padawan throughout the war. A formality, perhaps, but with a trial, it had to be decided if I was worthy to become a Jedi at all. It was a travesty, of course. I told you that even the Jedi were capable of great injustices, didn't I? Siempre son injustos y piadosos. Era una farsa, claro. Ya te he dicho, incluso los Jedi podían cometer grandes injusticias, ¿no? But I deserved to be tried. They found me innocent, even though I deserved every punishment and more. They let me go. Mitigating circumstances, they said. I deserved compassion, they said. They said I had learned wisdom the hard way. For all I had done during the war, they wished to raise me to full Jedi status at long last. That was when the Jedi left me. That was when they failed me. No lo entiendo. Yo sí lo entiendo, el loco quería un castigo. For my pride? For my cowardice? Which do you... They may have been able to forgive me.
Yes, I do, I suppose. Does that suppose? It is all so long ago. Let's continue. Bien. Yole ha logrado convencer a Yole para que hable de la guerra civil, ¿verdad? Yes. Yes? Igual lo que yo quería era abrir la taquilla. Sin querer, Yole se me había cruzado en el medio, pero lo que yo quería era abrir la taquilla. Sorry, pero la verdad que me interesaba poco y nada la historia de John. Epa, ¿cómo salís así de violento? Cuando quieran, muchachos. Cuando ustedes gusten. No me calienta si quieren pelear ahora. Bueno, chicos, tranqui, yo me encargo. Los vi muy indecisos en la pelea, no se preocupen, yo me encargo. Uy, ahí va. Uy, Dios. Uy. Madre de todas las pajas, por Dios. Otra. And you need. What? Your wish? And you need. What? Y bueno, ya se quedará sin abrir. Listo, no tengo que andar renegando. No quería abrirte, no te habrás mostrado. Estoy estúpido, síganme que ya estoy viendo que los voy a perder vos. Vámonos. Por acá. Se picó. ¿Qué haces? Revan, Lord Malak told us you still lived. At last, a challenge worthy of my... I intensified my training tenfold in hopes I would get the chance to face you and... Buah. Un vivido. Y un vivido que va a hinchar las bolas una van. What is it? Ah, no, la piba está afectada por la mente. Ah, lo hice recontra culo. Bueno. Cristal de Upari. Nuevo cristal. Guante de poder Sith. Bueno. Acá tenemos dos cositas que pueden ser nuevas. Uy, pero ya no estoy en combate, idiota. Dios mío. Túnica de maestro Jedi oscuro. La que tenemos ahora nosotros es 5 más 8. Esta es 3 más 8. No es tan mala. No me sirve para mí ahora, pero no es mal. Bien. My Catar Blood necesita también un guantelete a la altura. Y 3 más 8. Esta ya es 3 más 8, o sea que estás usando uno. Ponete esta, me gusta un poquito más. Y ahora, Chole, ponete un amplificador de fuerza. Vos tenés esta de 3 más 8 de maestro Jedi. Está bien. What? Listo. Rompamos acá. La mesa de trabajo es totalmente al pedo porque no hay nada que pueda... Siendo totalmente honesto, no hay nada que pueda
Ah, es que pueda. ¿Pueda qué, pa? Peste, terminá la oración. No hay nada que pueda mejorar. Me voy a fijar por si las dudas, ya que estoy. No me cuesta nada. Lo bueno es que mientras pasa el tiempo, mientras yo investigo y más, me voy recuperando la vida gracias al coso de regeneración, sí. Ah, por ejemplo, podría haber... Ahora, ¿cuál es el que tengo yo acá? El Solari y el dragón. Solari. Solari era para los Cid oscuro, pero ahora yo quería ver qué hacía el Upari. Más 3, bonificación de daño de energía, mejora sable luz. No es muy guau que digamos. Y el otro que habíamos encontrado era el Zafit. Más 2 de ataque, bonificación, más 3 de daño, energía 3, mejora de sable. No, no me interesa tanto. Prefiero los que tengo en este momento. Bien, Rakatán. Bueno, ya investigué todo. ¿No? Ya investigué todo. O sea que lo único que me queda por hacer es volver acá a tratar de que me abran la puerta. Salvo que en alguno de los ordenadores tenga que tocar algo para que me habiliten la puerta. Porque después no encontré nada más yo. Más nadie va a decir. No hay forma visible de abrirla. Bueno. A ver. Déjame revisar acá. Destruir el programa de selección, deshabilitar droides, no. En la del norte. No. En la del obelisco. No. Zona de mando de droides. No. En el arsenal exterior. No. En el arsenal interior. No. Puesto de guardia oeste. Me falta el puesto de guardia oeste. Puesto de guardia este. También me falta. Ahí donde estamos ahora. Y esta es la otra. Bien. Ahora la pregunta de un millón. ¿Dónde están los puestos de guardia ese? Ahí yo no lo vi. Vamos de vuelta por acá. No hay nada por acá que no sepa. Por acá está esto que ya lo vi. Esto ya lo vi. Acá está el otro coso. Este ya lo vimos. Seguimos todo por acá. Acá no encuentro nada que vos digas. Bueno. Bueno. Vamos a darle velocidad. ¿No abrí esto? Ah, estoy todo estúpido, no abrí esto. ¿Ya está? ¿Viste que era innecesario romper los droides?
Una vez que ya tenés el desactivar droides, destruir droides, al pedo el resto. Ahora sí tiene color. Pero pará, me parece raro igual que no... Voy a revisar bien todo por si las dudas. Porque en teoría me quedan unos droides más por romper. Que yo no los encontré. No, pero no hay nada. O sea, como que está la... Como que están los mierdas eso, pero no... Y esto eran... Por acá. Pero por acá yo no me olvidé nada. Puesto de guardia oeste. Y este era el puesto de guardia este. Claro, pero el puesto de guardia oeste yo no puedo abrir. Voy a gastar otras 2 puntas. Pero... Puesto de guardia oeste. No me deja abrir la puerta. Está bien, calculo que tengo que ir primero al este, hacer algo en el este, ahí me van a habilitar el oeste, vuelvo y ahí peleo contra mala. Que me habiliten acá. Porque ven, acá hay otra barrerita azul, lo cual me hace cambiar de escena. Disculpen que sea así de feo, pero es así como se ve cuando vas con el de velocidad. No es culpa mía. O sea, es culpa mía porque yo elijo usar el de velocidad, ¿no? Listo. ¿Alguno más? No apareció. Otro de Sabit. Yes. Sure. Bien. Panel de datos. Perfecto. Doy por hecho que por acá debe andar Bastila. Era obvio. Wow. Voy a tener que... Bueno. Ah, ah, estuve muy cerca, boludo. Ahí, ahí, ahí. What is it? No,
And you need? What? Yes? What? No, ¿qué hacen estos burros? Ay, Dios. Qué seres de mierda que son. Ay, qué juego de mierda. Uy, qué traba de Patty me está agarrando. Pará, porque yo me estoy quemando el Patty como un estúpido. Y es un 78% seguro de que el pad de datos que agarré hace un rato me dice cómo pasar. Y yo estoy acá detonándome el Patty, intentándome un estúpido, sacarle la onda y decir una estupidez. Escudo sí, protocolo de no sé qué mierda, le pinto pa' esa. Acá. Novato como tú no puede ni siquiera recordar una simple tarea de acólito, por lo tanto, ¿qué cosa es pasiva? El antiguo secuenciador de niveles inferiores solo puede activarse cuando todas las baldosas del suelo están en modo activo. Sobre ellas sigue el patrón correcto, para que todas las baldosas tengan el mismo color. Sobre ellas cambina. Pensé que lo estaba leyendo mal, pero dice cambina. Sobre ellas con el patrón H. Estoy seguro de que no habrá otro desafortunado incidente como la última vez. ¿Viste? Eso, ¿no? Ah, pará. Bien. Pimba, pimba, pimba. Pimba, pimba, pimba. Eso era un H, una gran puta. ¿No? ¿No? Bueno. Ahora... Es que no sé a qué se refiere con el patrón H. ¡Ay, Dios! Ah, ah, ah. Bien, bien, bien.
¡Ay, Dios! Ay, para colmo la cámara esta no ayuda una verga porque no puedo mirar bien el piso. Cada 2 minutos estoy pisando algo que no corresponde. Para cómo a veces pisando hasta el mismo hace... Me cambia de color la baldosa. O sea que ya al último no sé. De ahí me cambió de color las baldosas y no sé por qué. Ve ahí, cambió 2 veces. Qué mal pensado está esto. Bien. Ay, Dios. Uy, pará que vamos a necesitar una guía urgente. Me estoy pegando una trabada de pati. Mm. Ay, Dios. Con este reseteas todo. Entonces yo acá tengo que tratar de... ¡No! ¡Dios! Bueno, denme un segundo, voy a buscar la guía porque no. Eh, ¿Por qué no? Hijo de la gran puta.
ejemplo puzzle. Acá está, un genio. Genio que ya le voy a dar like. Si ni siquiera había visto el video, ya te digo, le voy a dar like, porque por lo menos puse lo que yo buscaba. A ver. Bien, te clavas ahí. ¿Qué más? Dámele velocidad, pa, dámele velocidad, dale. Pará. Ah, uy, pará, estos estúpidos. Dejen de seguirme, manga de burros. Esto es pi, 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 pi. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Por reputacas. Like a ese muchacho. Bueno, ya saben cómo se hace. Ahora sí, síganme, manga de burros. No hay nada por acá que pueda robar. No apareció. Yinkin kunoba, molera chikon. Tohai tun konchen. Ne bobo jemata, ne pon nash. Dolpe kikyunan. Ya no soy Revan, soy Yamarda. Rondi haudonga kuhongabi. Wala kumbes. Chen para mole ton king ba no konke. Ton hai wam chichi yumalista al inko tu. Tolpa tapon walia gando de nada. Detecto importantes cambios en tu compasión. Haudonga. Takon jostak miki grabel mogo. Kachicho ita haudonga. Tolpa tapon walia gando de nada. Base de datos. Kachicho ita haudonga. Yinkin kuno ba Autosuficiente e interactiva creada por Rakata. Para grabar y almacenar todas las historias de la especie. Autogestión del sistema, bla bla bla, información y tal. Elige el tema de que deseas información. Fragua estelar. Moga Japón, Tonghai Wam Chichi Yumalitza al Inko Tu. Takonjostak Miki Grabel Mogo. Kachicho Ita Haudonga. Tonghai Wam Chichi Yumalitza al Inko Tu. Tolpa Tabon Gualiagando. Takonjostak Miki Grabel Mogo. Kachicho Ita Haudonga. Tolpa Tabon Tonghai Wam. Takonjostak Miki Grabel Vamos a dar un poquito de velocidad. Quiero preguntarte algo más. ¿Cómo puedes conectar el campo de disruptor? Kachicho Ita Haudonga. Yinkin Kuno Ba Bulira Chikun. ¿Cómo llego a los niveles superiores? Chichi Yumalitza al Inko Tu. Tolka Tabon Gualiagando de nada Chocho. Kachita con Jostak Miki Grabel Mogo. Kachicho Ita Haudonga. Tolpa Tabon Gualiagando. Rondi Haudonga Kuhonga Bi. Wala Kumbes. Chen Palamuli Ton King Ba. Quiero preguntarte algo más. Tonghai Wam Chichi Yumalitza al Dirigieron en los mundos Tabon conquistados. Gualiagando de nada Chocho. Bien. Pero yo utilicé los medios populares para dar con este sitio. Tonghai Wam Chichi Yumalitza Inko Tu. Tolpa Tabon Gualiagando de nada Chocho. Kachicho Ita Takonjostak Miki Grabel Mogo. Kachicho Ita Haudonga. Tolpa Tabon Gualiagando de Tonghai Wam Chichi Yumalitza al Inko Tu. Tolpa Tabon Gualiagando de nada Chocho. Quiero preguntarte algo más. Rondi Haudonga Kuhonga Bi. Wala Tong Takon. Bueno, la plaga. Tonghai Wam Chichi Yumalitza al Inko Tu. Tolpa Tabon Gualiagando de nada Chocho. Kachicho Takonjostak Ton. Me marcho. Ordenador racatatán. Ya está. No se me va más el... ¿Cómo se llama? El aumento de velocidad. ¿Os quedó rebugged?
Lo cual piola, porque así vamos más rápido. Que paja, pues se ve horrible el juego. Ya de por sí no es que el juego se ve bonito. ¿Qué onda? Mirá WhatsApp. Bueno, lo cual, si vos decís. No sé por qué no me suena más WhatsApp, boludo. Ni WhatsApp ni nada, o sea, no me suenan más notificaciones. Sí, pasate. Pasate, tipo C. ¡Abrime la puerta! Para, relájate. Relájense, mierdas. Ya está, se calmaron. Relajar las tetas. Bueno, y se tiene que venir la pelea contra Malak. Y ya el final del juego. No creo que le quede mucho más tampoco. Ya sería muy de hater seguirlo alargando. Ya estamos en la fragua estelar. Ya tenemos a Malak a punta pistola. Él tiene a Bastila, pero la verdad que nos la pela. Por más de que los PJ digan, no, no, Bastila, uy, qué importante. Mentira, chupa un huevo Bastila. Hablando de... se picó. Revan, I knew you'd come for me. Malak thought you might be afraid to enter the temple again, but he doesn't know you like I do. Not anymore. Not since you've changed. Quickly, Bastila, come with us. We have to escape before Malak arrives. Escape? You don't understand. I have sworn allegiance to Lord Malak and the Sith. I am no longer a pawn of the Jedi Council. Entiendo este juego de lealtad normal de decir, ya no soy un peón de... No vuelvas al lado oscuro. You say that as if the dark side is some terrible entity. The Jedi Council has brainwashed you like all the others, like they once did with me. They speak of the dark side as if it is something to be feared, but in reality their only goal is to manipulate those who are strong in the Force. The fear of the dark side is a tool to maintain control. Why do you think the Jedi forbid you and Malak from joining the Mandalorian Wars? They knew you would realize your true potential and break free of their domination. Malak has shown me how the Jedi Council have been using me the same way they once tried to use you. They've been holding me back because they knew one day I would surpass them all. No puedes creer. No puedes traicionarnos así, Bastila. Aún nos queda tiempo, Bastila. Aún puedes ser. Aún estás a tiempo, Bastila. Aún puedes alejarte del lado oscuro. Vamos con la 2. I resisted at first. I endured the Sith torments with the passionless serenity of a true Jedi, emptying my mind. But after a week of endless tortures, I finally saw the truth. Malak forced me to acknowledge my anger and pain. He showed me the liberating power of these emotions. Then he made me see how the Jedi Council has denied me what is mine by right. The Jedi Council gladly used my battle meditation in their wars, but they still treated me like a child, like an inferior. They were jealous of my power, of what I could become. They wanted me to bow and call them master. Lo que es facilísimo lavarle el cerebro a un Jedi es They impresionante. were exploiting my battle meditation for their own use. Si has caído bajo el condón de Mara, debes morir. No te dejes tentar por esas mentiras de los Sith. Lies? You were the one living a lie, Revan. The Jedi Council made you into something you are not. They programmed you to be their slave. You used to be Revan, master of the Sith, but no longer. You were simply a pawn of the Jedi Council in the Republic they serve, like I was, until Malak freed me from their shackles. A pity the power you once had is so diluted in you. You could have been as strong as I am now. Stronger even, but that will never happen now. With the power of the Starforge, Malak will destroy the Republic and conquer the galaxy. And I will be the apprentice at his side, after I prove my worth by killing you. Uy, se picó. Lo poco que vas a durar, Bastila. Yeah. Yo sé que viniste toda corajuda, Bastila, de uy, mira lo bueno que soy, bla 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 bla. Power of the Dark Side y demás, pero... What?
Te la vas a llevar recontrapuesta, mono. For the Republic! Ah, pensé que me había one-shoteado un pibe. Me había one-shoteado. You were stronger than I would have thought possible after what the Jedi Y sí, Council did to estúpida. you. Si yo Shows soy... that Malak was wrong. Da reba, The dark side is mostra. not lost to you after all, Revan. Está mala, que es patético en comparación mía. You can deny what you are, Revan, but you're only fooling yourself. I know the truth. I have seen the shadows inside your mind, remember? I was there when you nearly died in the trap set by the Jedi Council. Soy Mace Windu, ¿verdad? I used the Force to preserve your life, Revan. We are forever linked by my actions on that bridge. Así es. Como sé que volverás a la luz, sí, vamos. These are not your true feelings, Revan. You're speaking as a tool of the Jedi Council, as I once did. But now I see how the Jedi used us both. The Council tried to exploit the bond between us. They hoped I would draw out your memories to lead them to the Star Forge. We were slaves to their will, like all who follow the Jedi Code, but in our shared visions of the star maps. I also felt the so-called taint within you. I resisted it at first, but now I embrace the power of the dark side. Your dark side. Aprende mis errores. Aún no es tarde, regresa para regresar a él. Si soy tan bueno, ¿qué sirves a otro maestro? Mistakes? No, Revan. The only mistake you are making is the one you are making now. You deny yourself the power that is. Tiene una suerte que haya elegido el camino Jedi esta pendeja. Ya estaría totalmente decapitada si fuera un Sith. Not Malak. I see this now. Together we can destroy your old apprentice. Join with me and reclaim your lost identity. Yo ya lo sé, Reba. Ni siquiera recuerdo esos días. Your mind was too badly damaged to ever fully restore your memories, Revan. But your power, your strength of will, the essence of who and what you are, these things still remain. Once, long ago, you defied the Jedi Council, freeing yourself from their control. You claimed your rightful title of Dark Lord of the Sith. Together we can defeat Malak and take back what is yours. Andó en ese camino. El lado oscuro solo conduce a la destrucción. Bastila, it is not too late for you to be saved. The teachings of the Jedi can lead you from the dark side, back into the light, and the true understanding of the Force. You are beneath my contempt, Juhani. When you felt the power of the dark side, you fled to a cave like some cowering animal. You know nothing of the Force or its true potential. But you, Revan, the power of the dark side is yours to command. No, cállate. Cállate, pendeja, le di. No entendés nada. Está muerto. Ya no sé, yo soy un siervo de la luz. You were a pathetic fool. Oh, te voy a romper Together we todo. could have defeated Malak and ruled over an empire. But now, I will be at Lord Malak's side instead. You will be crushed with the Republic and all the fools who bow down to the Jedi Council. No one can stand against the power of the Star Forge and the Sith fleet. Ay, Dios. Me lo van a alargar un poco más el juego. Innecesariamente. Porque si lo terminaban acá hubiese estado bien. Subiendo acá, pum, peleamos contra Bastila y Malak. Cilindro de plástico. Desconectar escudo protector de energía. Cerrar sesión. Háganlo mierda, gente. Quien lo tenga que hacer mierda, hágalo mierda. Yo ya cumplí mi trabajo. ¡Vámonos! Ah, esta Bastila, Bastila.
Les juro que tuvo suerte que no estoy en modo sí. Porque si no se ve como la hacía recontra culo. Pero sin ningún tipo de miramiento. Arrancaba con rayitos everywhere de Power of the Darkseid. No dejaba títere con cabeza. Sistema Starforge, te mandarán, te pedirán emboscada. Pensaron que podría derrotarte, pero... ¿Qué queda? El AK para restaurar Canderus, Yole y Bastin. Vamos a ir para acá. Avisarle a estos muchachos que ya hice lo que me pidieron. Que ya pueden hacer mierda la fragua estelar si eso es lo que ellos quieren. Después me tepeo al Ebon Hawk. Y nos vamos a la mierda a buscar a Bastila y al patético de Malak. Le rompemos los hocico a los dos. Pim pam, random joven, pim pum. Se quedan los dos atascados ahí. Chumba pumba tumba. Se murieron los dos. Pimba. Che chicos, cuando quieran pelean ustedes, así de onda se lo digo. Ah, por fin, se acordaron de que pueden pegar. Manga de hijos de puta. ¿Hasta qué hora iban a estar mirando cómo peleo yo solo? Soretes. Rapatapum pam pum parapatum pam patapatapatum pam patapatum pam. Rondi haudonga kuhongavi, wala kumbes, chen para molito. Solo no teníamos nada intencionado, pero... Tonga bunsha kuneno, wanga kun. No exactamente, debo ir al fragua estelar para tener a mal. Estoy seguro que la galaxia os recibirá con los brazos abiertos. Estoy seguro que lo que van a pasar a ser son unos tremendos esclavos. Porque la galaxia en Star Wars son unos hijos de puta. Estoy en un 98% seguro que los van a agarrar para hacerlos culo. Muy fuerte. No, viste, un poquito así, bueno. No, los van a agarrar y los van a hacer mierda. Los van a usar como perro para que un hat se los coja. Es así. ¿Por qué? Porque así funciona la galaxia en Star Wars. Papá, hay más discriminación que en el mundo real. Lo cual es difícil. Onda de velocidad. Me gusta porque... ¿Cómo podemos hacer que el juego parezca que tiene más velocidad de movimiento de repente? Bueno, hagamos que se distorsione toda la vista. ¿Para qué? ¿Bajo qué motivo y circunstancias tiene sentido eso? Saltale. Cuando quieras, saltale. Bueno, la estupidez que tiene el PJ es digna de elogio. Saltale, monstruo, saltale. Te estoy pidiendo que saltee. Por el amor de Dios. Ay, Dios, qué fa. No puede ser tan difícil. Saltale, mi vida, saltale. Tenés una pasiva que te permite saltar arriba del rival. Saltá, hijo de puta, saltá. Mira que dura bien ese Juani. Ese Juani va a decir. You're back. But where's Bastila? Is she alive? What happened inside that temple? Se picó. Bastila cayó en el lado oscuro. Huyó a la fragua estelar. Malak la ha matado. No, cayó al lado. Dark side. Bastila? No. She was always in danger of being seduced by the dark side, Karth. Bastila was strong, but she was always impatient that this planet is a tainted place. The Starforge and the Temple have twisted the Force into an instrument of evil, just as Malak has twisted Bastila into a servant. No podemos salvarla, ¿no? Malak has a strong hold on Bastila now. It will be difficult for her to break free of his influence, especially considering her long association with you. Remember the bond that was forged between you when she rekindled the spark that was your life. Through that bond, she touched your memories, and
also the echo of the dark taint within. But there's still hope for her, right? I mean, Revan rejected the dark side, so Bastila could too, right? We still might be... Podemos intentarlo y lo I haremos. don't know what fate awaits us, but I sense Bastila still has a role to play in the events to come. I have no doubt she will be waiting for us on the stop. No doubt. But let's go then before she has... Y bueno. No, aquí, bueno, es que me sacaste por un lado que no quería yo. Pero ¿de dónde me mete el hijo de puta? Después como para que yo no me pierda. Están todos de aquel lado, por lo visto. Chole. Got something on you. Cuando fuiste... Oh, that was not until many years later, to tell the truth. I spent quite... Dejaron ir sin Why más. wouldn't they? I had refused my promotion to Jedi. I was a Padawan who had left the Order, nothing more. I traveled from one civilized system to the next, never staying long. I don't even think I knew what I was searching for. It wasn't as if my travels were pleasant either. If people weren't treating me with suspicion, they were looking at me with greed. I don't know how many thought they could make use. I got so sick of the treachery and deceit. I left the ship. Actually, I was on my way somewhere else when I crash-landed on Kashyyyk. The ship I was using was a rust. Sobrevive a un aterrizaje de emergencia. I'd taken some damage passing through an unexpected asteroid field, as I recall. But it wasn't what I... ¿Por qué no reparaste la nave y seguiste sin más? I'm no mechanic. And besides, after you plunged nose first in the trunk of a 5 kilometer... Sure, why not? ¿Cómo sobreviviste a las tierras sombrías? That was a challenge at first. You've seen the kind of creatures that exist down there, and you missed the really big ones. I was still able to rely on the Force to keep me safe for the most part. The rest of... No, Oh, that's true. Still, most of the creatures grow accustomed to me, and I to them. At least none of them have... ¿Y los Wookiees no les importó que estuvieras They así? did at first, oh yes. I can't say I was overly pleased to encounter a group of indigenous... Well, that was after 2 decades of helping them. They certainly didn't trust me. When I could, I would assist a few young ones who would get lost in the Shadowlands, or... I must say, for a while there, the Wookiees actually thought I was some kind of benevolent forest god. Amusing. ¿Y por qué no pediste la esclavitud del pueblo? At first, when the slavers took to hunting down lone Wookiees in the fringes of the Shadowlands, later when Shundar made his deal, I didn't see any point. I wasn't here to save them from their own sad follies, after all. Nonsense. I had no idea that's what they were thinking for a long time. I just thought they were being friendly neighbors. Later, when I started to understand some of their grunting, I realized they would say prayers to the Hairless One. Hairless One. I used to have plenty of hair, I tell you. At any rate, it took a few I traveled to Rookwaro and met with the chieftain in front of everyone. Freyr swatted at me just to see if I was real or not. I was... Not really. Kashyyyk is a place you can feel very small in. It felt good to devote my time to helping people. No tenés What noticias. can I say? I did it all for the Wookiee. The Wookiees. Well, okay, maybe I needed some time on a quiet and... I suppose I am in a way, despite the smell. For a race of gardeners, they have developed quite interestingly. You remember the alien computer, correct? Kashyyyk was meant to be an agricultural planet. The Wookiees were made for a reason, or at least that's what I'm thinking. But I'm an old man who's had a long time to develop that opinion, so don't argue with him. At any... Los Wookiees jardineros. Got something on... No hay nada que podamos hacer acá. Ah, Cathar, he... Sí, yo entiendo que tu Catar Blood, pero para un Yeah, poco. what are you... You're...
Vos no, porque no te puedo reparar. Vos no, porque ya completé tus misiones. Vos no, porque no me interesas. Podríamos ir a hablar con tu hermano a ver si me da la plata. O sea que mi economía... ¿Y dónde pongo el puto estabilizador? ¿Dónde se supone que ponga el pinche? Ah. So, ¡vámonos! ¡Viajemos! ¡Al libre espacio! Estamos en la fragua estelar. Como que solo puedo ir a la fragua estelar. No me está dando otra opción. Bueno. Se viaja a la fragua estelar, entonces... se pica. Y se viaja a la fragua estelar, entonces padre. Y acá sí, ya se tiene que terminar acá. Calculo que... Must have gotten a message I sent as we were crashing into that planet. I'm picking up a transmission from them now. This is Admiral Dodonna to the Avon Hawk. Do you read us? Admiral Dodonna, this is Carthanasi. We're receiving your transmission. Karth, I'm glad to see you are still alive. We've begun our assault on the Star Forge, but we're taking heavy losses. How did the Sith ever manage to build something of this scope? The Star Forge wasn't constructed by the Sith, Admiral. We don't have time for me to fully explain it, but that space station is far older than you can imagine. Maybe we should pull the fleet back and retreat. I don't know if we have the firepower to go up against this alien technology. You can't do that, Admiral. The Star Forge is a factory of immense power. It's been churning out the capital ships, snub fighters, and assault droids that have powered the Sith war effort. You have to destroy the Star Forge now, or you'll be fighting an unending wave of reinforcements. Then I guess we have no choice. But it isn't going to be easy. I can't even get our capital ships into position to start bombarding the Star Forge. The Sith fleet is too well organized. It's like they can guess our every move and counter our every strategy. It's because of Bastila, Admiral. She turned to the dark side and became Malak's apprentice. We suspect she's somewhere on that space station right now, using her battle meditation against you and your fleet. This is Master Vandor. A number of Jedi Knights have joined our fleet under his command. If Bastila is using her power to augment the Sith, then Malak's fleet is invincible. Our only hope is to somehow stop Bastila from using her battle meditation. How can we do that if she's on the space station? I will send a squadron of Jedi Knights to the Star Forge to find Bastila. Their small ships will be able to fly through the Sith blockade and dock on the space station. If they can find Bastila, they may be able to distract her attention from the battle overhead. That should allow you to move your capital ships into position for a final assault on the Star Forge itself. I hate to ask this after all you've done, Karth, but the Jedi may need all the help they can get. Don't worry, Admiral. The Avon Hawk and her crew are gonna see this through to the end. And may the Force be with you. ¿Cómo les gusta con la fuerza los claros? Hacelo vos, eso es lo que te dicen ellos. Hacelo vos, monstruo. Yo no me voy a meter. Vos tenés que resolver todo. Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. Solo quedaría la fragua estelar, que nos llevará una media horita, una horita como mucho. Lo vamos a dejar para mañana seguramente. Así que espero que lo hayan pasado muy bien, gente. Nos vemos en el próximo directo. Adiós.